Hola, soy la doctora Yana Guerra, intensivista pediatra. Bienvenidos a un capítulo más de Pediatra para ti. Este mes nos acompañan dos doctoras fabulosas, que es la doctora Mayra López y la doctora Diana Villafuerte, ambas oncólogas pediatras. Y esto es muy importante porque el mes de septiembre es considerado para la oncología pediátrica uno de los meses más importantes del año porque hay una concientización del cáncer en los niños y adolescentes, sobre todo en los adolescentes. Doctoras, ¿me pueden platicar un poquito de ustedes, doctora Diana? Hola, mi nombre es Diana Villafuerte, soy pediatra y oncóloga, egresada del Instituto Nacional de Pediatría y actualmente me encuentro laborando en el Hospital de Especialidades Pediátricas atendiendo pacientes menores de 18 años. Doctora Mayra. Hola a todos, soy la doctora Mayra López Ruiz, soy oncólogo pediatra, fui egresada de la Universidad Veracruzana de Pediatría Médica y egresada del Servicio de Oncología Pediátrica del Instituto Nacional de Pediatría. Laboro junto con la doctora Diana Villafuerte en el Hospital de Especialidades Pediátricas. Estamos listas para atender cualquier duda o pregunta que tengan en este mes de la concientización del cáncer infantil. Gracias por la invitación, doctora Joana. Gracias antes que nada por asistir con nosotros. Antes que nada, ¿nos pueden platicar un poquito qué es el cáncer? Porque la verdad es que hay ciertas preguntas al respecto. Yo sé que es la que todos hacen, pero en sí, ¿qué es el cáncer? Que pueda ser explicado para padres. Ok, qué bueno que nos preguntas. Yo creo que voy a empezar definiendo primero qué es un oncólogo pediatra para que los papás y la gente que no esté familiarizado con el tema, pues nos conozca. Un oncólogo pediatra pues se encarga de ver a todos los menores de 18 años que aunque la palabra suene muy fuerte, tengan un diagnóstico con cáncer, ¿sí? ¿Qué es el cáncer? Vamos a definirlo un poco en palabras coloquiales. Digo una parte y ahorita mi compañera Mayra me termina y me apoya en su definición, pero vamos a definirlo como cuando una célula empieza a hacer algo mal, empieza a desarrollarse de manera normal y empieza a formar una enfermedad, ya sea en los huesos, ya sea en la piel, ya sea en los riñones. Entonces, dependiendo de dónde esa célula empiece a fallar, vamos a hablar del tipo de cáncer. Y una pregunta muy frecuente entre los padres es, ¿y el cáncer se lo heredé a mi hijo? Es. ¿Y qué creen? Menos del 5% del cáncer infantil se debe a causas genéticas. La mayoría, el 90-95%, son por causas posteriores al embarazo o al periodo postnatal. Y algo muy importante es cuidar todos los factores ambientales, dietéticos en el niño con cáncer. Pero muchas veces hay algunos tipos de cáncer que sí ya traen un daño desde el embarazo y cuando el niño tiene su desarrollo posterior, llega algún factor externo que desencadena esa información dormida y vuelve a ocurrir otro cambio en esa célula que ya trae esa mutación, trae ese cambio y genera un cáncer. Ya que iniciamos con eso, ¿cuál sería un factor de que llegó ese factor y desencadena el cáncer? ¿Cuál podría ser? Bueno, uno de los antecedentes está descrito a la exposición a pesticidas, la exposición a bencenos. Muchas veces creen que la gasolina, por estar tapada en ciertos recipientes de plástico, ya está bien asegurada y no, acuérdense que la gasolina es volátil. Entonces, al volatilizarse la gasolina, nosotros aspiramos todos esos gases y eso altera la información genética de las células que están en constante multiplicación en nuestro cuerpo como parte de la regeneración celular normal de nosotros. Y le cedo la palabra a Diana si quiere agregar algo más. Es como súper frecuente esta pregunta, a diferencia de los adultos que generalmente sí podemos dar consejos dirigidos como que no fumes, no consumas tantas carnes asadas, porque sabemos que están relacionados a ciertos cánceres. En el niño es un poquito más complicado, porque dime qué factor de riesgo puede tener un niño menor de 1 año o qué factor de riesgo. Hemos tenido casos hasta de 6 meses. ¿Qué factor de riesgo puede tener? Generalmente, como bien lo dijo la doctora Mayra, son muy poquitos los que hemos identificado, la radiación materna. Más bien la sugerencia o lo que podemos decirles es tener una vida saludable, ejercicio, alimentación complementaria y sin duda alguna, yo soy promotora de la lactancia materna siempre, es
se ha observado que aquellas mamás que lactan pueden disminuir hasta 10 veces el riesgo de presentar linfoma o leucemia. Fuera de eso, no hay algo que yo te diga que podamos hacer para que a nuestros niños no les dé cáncer, más que una revisión periódica con su pediatra. ¿Cuál sería el tipo de cáncer más común en la infancia, doctora Mayra? Pues en México y en nuestro estado, la Mm. leucemia aguda linfoblástica es la primer causa de cáncer infantil. ¿Y cómo la diagnosticaríamos? O cómo, más bien, uno como padre, ¿cómo piensa o dice, sabes qué? Tengo que pensar que mi hijo tiene algún factor de riesgo o algo que esté pensando en que tenga probablemente cáncer. Claro, una de las primeras cosas es que el niño se siente cansado todo el tiempo o ya no quiere ir a la escuela. Es muy raro el niño que no quiera ir a la escuela, que no quiera socializar y sobre todo el niño deja de jugar. Se empieza a quejar de dolor de huesitos o de dolor en las extremidades inferiores, superiores. Puede presentar fiebre sin que usted note o los padres noten que tenga gripa, diarrea, sin un foco infeccioso, ¿no? Y también la palidez, ¿no? Muchas veces creen, ay, es que es blanquito, es bonito. No, si notan que los labios se ven blancos, pálidos, ojo, ese niño es candidato a que le hagan un estudio de sangre o llevarlo a revisión con su pediatra para ver qué es lo que está sucediendo aquí. Y me gustaría que la doctora Diana complementara esta información. Sí, porque realmente es algo que nosotros como pediatras lo sabemos mucho y que enseñamos, es hay que creerle a la mamá, ¿no? Si la mamá lo empieza a ver más pálido, como dice la doctora, hay que pensar, bueno, un chequeo no le hace mal, ¿no? Y es que es súper interesante porque, generalmente no lo sospechamos. Entonces, los pediatras que han estado en contacto con la enfermedad, pues generalmente pueden sospecharlo, pero usualmente son enfermedades que no pasan por la cabeza del pediatra. Entonces, siempre son niños, como bien lo dice la doctora, que pierden el estado de ánimo, que están más cansados, pueden presentar fiebre, ya fueron con 1, 2, 3 pediatras, les dio antibióticos en varias ocasiones y la fiebre persiste, no mejora, la pancita se va haciendo más grande, tiene más dolor, más dificultad para correr, ya solo quiere estar dormido. Entonces, yo siempre les sugiero que tengan un pediatra de cabecera que les lleve peso, talla y si algo empieza a retroceder, pues algo no va bien y es importante que revisemos de qué puede tratarse. Sobre todo esta enfermedad que, desafortunadamente, no les estoy mintiendo, pero ha ido en incremento de manera exponencial y de manera preocupante. Ya que estamos contigo, Diana, una pregunta más. Respecto a eso que dices, bueno, tienen que ir con su pediatra. De preferencia siempre es con el pediatra, pero ¿con qué laboratorio o cómo haces el diagnóstico en sí de cáncer? Que es algo importante también. Va a depender del tipo de cáncer, como bien lo dice la doctora, en nuestro estado, casi el 60% de nuestros pacientes se trata de leucemia linfoblástica aguda. Cuando el pediatra tiene una sospecha, lo más sencillo es tomar una biometría hemática. Una biometría hemática nos va a hablar cómo está el recuento celular, tanto en hemoglobina, tanto en plaquetas, y entonces ahí nos puede dar una idea de si algo va mal o si la médula también ya está enferma. Entonces, eso es como el primer paso, para que posteriormente llegue con nosotros como oncólogos, y ahí nosotros tendríamos que hacer estudios un poquito más complicados, que la doctora Mayra nos puede explicar. ¿Cómo cuál es, doctora? ¿Como cuáles? Bueno, Platíquenos. una vez que nosotros tomamos el estudio de sangre y detectamos que tiene alteración en la hemoglobina, en los leucocitos o comúnmente conocidos como defensas y en las plaquetas, porque la pedimos cuando el niño luego, ay, tiene varios moretones en varias partes del cuerpo y no se cayó. Ese es Ajá. otro dato de alarma, ¿no? Entonces, nosotros como oncólogos pediatras revisamos al niño y si detectamos aumento de tamaño en ganglios linfáticos, que son nuestra primera línea de defensa, que puedan aumentar en cuello, en axila, que lo vea uno muy panzoncito, como comentó la doctora Diana, que es por crecimiento de hígado y vaso. Y si vemos este estudio de sangre alterado, entonces decidimos tomar un aspirado de médula ósea. Y en el aspirado de médula ósea hicimos una revisión microscópica y con un estudio denominado inmunofenotipo para el diagnóstico de una leucemia aguda linfoblástica, que es el cáncer infantil más frecuente. Ok. Y
principalmente la leucemia, yo sé, pero así como en general de algunos otros tipos de cáncer, ¿qué otra cosa nos puede dar sintomatología o qué otra cosa de análisis se puede hacer? Así en general, porque sé que son muchos. Eh, generalmente nos gusta dividirlo por edad, porque son como más frecuentes. Voy a hablar un poquito de los tumores abdominales que se dan en la etapa preescolar. De estos, ¿qué es lo que podemos encontrar? Un aumento de volumen de la pancita, que hay algunos que sí pueden originar dolor, pero hay otros que no pueden originar dolor. Entonces, mamá palpa una bolita en la panza, pues ese es un factor, una banderita roja que es importante que lo revise algún experto. Puede también presentar sangre en la pipí, puede presentar también dificultad ya para comer, un poco de vómito y estreñimiento, que nos va a estar hablando de un proceso de oclusión intestinal y pérdida de peso. Lo vamos a ver panzoncito, pero los brazos y el resto de las extremidades, pues nos va a estar hablando de una desnutrición. De estos tumores, generalmente hay que hacer diagnósticos con neuroblastomas, con tumor de Wilms, con hepatoblastomas, que son los tumores, más frecuentes que podemos encontrar en pacientes menores de 4 años, de manera general. Sí. ¿Algo más que quiera agregar, doctora? Sí, el otro cáncer también frecuente que hemos visto aquí en nuestro estado es el tumor en la retina llamado retinoblastoma, que se da en menores de 2 años de edad, pero se puede detectar desde los 6 meses de edad. Muchas veces, esto es importante que el pediatra haga la revisión del reflejo rojo en los niños. Y en ocasiones los padres lo pueden detectar al tomar la foto de un niño y ve una mancha blanca en el ojo, porque hay ausencia del reflejo rojo. Y esa es una forma de hacer rápida el diagnóstico, ¿no? Que requiere tratamiento. Y el otro grupo de edad que es el motivo de la concientización del cáncer en septiembre son nuestros adolescentes. Y uno de los tumores frecuentes en la adolescencia son los tumores óseos y más bien del sistema osteomuscular, Okey. ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado si tu hijito entre 10 y 15 años de edad te dice de repente que le empieza a doler mucho una pierna, que no se le quita el dolor a pesar de que tú le des paracetamol, analgésicos, Como diferenciación ketorolaco, del sí, crecimiento, del del dolor de crecimiento. crecimiento que se da entre los 2 y 6 años Exacto. de edad. El niño se soba la piernita, le pones fomentos de agua Y caliente ya. y se tranquiliza, ¿no? Le das paracetamol y al día siguiente va brincoteando a la escuela y ya está sano, ¿no? Ajá. Entonces, sí es muy importante eso y, es muy importante llevarlo con tu pediatra de cabecera para que se le tome un estudio, una radiografía simple de huesos que nos va a ayudar a detectar este tipo de enfermedad. Y no sé si la doctora Diana quiere ahondar en otro tipo de neoplasia frecuente en adolescentes. En adolescentes también, es importante que estemos vigilando a nuestros adolescentes, porque sabemos que es una etapa bastante difícil para ellos. Entonces, es bien común que empiezan a tener un crecimiento testicular y no le dicen nada a los papás porque, pues, piensan que eso es normal. De repente, tú ves que el niño que utilizaba pantalones de mezclilla empieza a utilizar pants y si te diriges a él, hay que revisar siempre o hay que pedirles que nuestros niños siempre revisen los testículos. ¿Qué vamos a revisar de estos testículos? Siempre hay un testículo mayor que otro, pero no debe de sobrepasar un cierto o una cierta normalidad, o sea, que el niño conozca estas partes íntimas, que no se sientan duros, con cambios de coloración, con dolor, y que no tengan ganglios o bolitas en la región inguinal. Eso es bien importante en niños, adolescentes. En el caso de las niñas, también hay un tipo de tumor que nosotros conocemos como germinales, pero a diferencia, pues los encontramos en la parte de ovarios, que no es tan fácil de observar. ¿Qué encontramos en estas niñas? Dolor, sangrado transvaginal Anormal. recurrente y que no está relacionado, pues, con periodos menstruales o periodos menstruales irregulares o con mucho dolor. Entonces, si algo está pasando en sus adolescentes de este tipo, pues, es importante que igual lo lleven al pediatra para que él valore hacer un ultrasonido y descartar de que se trate de algo maligno. Yo creo, y es algo muy importante que yo le digo a mis mamis, que no importa, o yo les digo así, que no importa que pequen de exageradas. Prefiero que pequen de exageradas si ven algo que no nos gusta a nuestros hijos, a que lleguemos que sea demasiado tarde.
¿no? Totalmente, porque, creo que los oncólogos pediatras somos felices en febrero y en septiembre, ¿por qué? Porque todo mundo habla del cáncer infantil y sabemos que entre más temprano diagnostiquemos la enfermedad, más, pronóstico le vamos a dar a este niño. Entonces, hablar del cáncer, aunque a veces duela o a veces impacte, es bien importante para que todos lo sospechemos en algún momento y aunque exageremos de repente, pues si no es, qué bueno, ¿no? Pero si es y lo detectamos en una etapa muy temprana, pues mucho mejor, porque vamos a hablar de un pronóstico totalmente distinto. Ahora, otra pregunta. Ya tengo el diagnóstico. A mi hijo le detectaron cáncer. Como la doctora dice, es algo bien fuerte, ¿no? Pero ¿tiene cura? Yo creo que es muy importante porque la verdad es que todavía tenemos esos tabús de hablar, como dice la doctora, nada más de cáncer, pero deciden cáncer y ya pensamos en cosas catastróficas. Pero creo que es importante mencionar si hay tratamiento, cuál es la tasa de probabilidad de sobrevida, ¿no? Sí, claro, cáncer es sinónimo de muerte en nuestra sociedad y sobre todo cáncer en un niño, ¿no? Mm. Muchas veces tenemos este refrán popular de, bueno, uno como adulto ya vivió, pero un hijo o un niño es catastrófico. Pero sí, sí tiene cura. Las leucemias agudas linfoblásticas con los protocolos actuales que hay de quimioterapias tienen hasta un 90% de posibilidades de salir adelante a 5 años y la calidad de vida que pueden llegar a tener este niño ha mejorado en los últimos años porque se ha visto que en ocasiones, entre más temprano se detecte la enfermedad, menor cantidad de quimioterapia, menor número de radiaciones o menor, tratar de disminuir la dosis de quimioterapias para mejorar la supervivencia y calidad de vida de estos niños. Y hay pacientes, tenemos pacientes que ya se casan, tienen hijos, afortunadamente sus hijos son sanos y llevan una vida tan normal como cualquier otra persona, son productivos y se reinsertan a la sociedad. Entonces, la detección oportuna es muy importante. ¿Algo más que quieras agregar, doctor? Creo que los tumores sólidos, si los diagnosticamos a etapas más tempranas, vamos a impactar de manera considerable en su supervivencia. Hay tumores que les vamos a poder ofrecer hasta una supervivencia del 85% y que va a bajar de manera exponencial hasta un 20, un 30% si lo diagnosticamos en etapas más tardías. Entonces, si nosotros hacemos un diagnóstico temprano, no solo le vamos a dar menos quimio, que eso va a impactar en la calidad de vida que van a tener más adelante, sino que muy probablemente vamos a luchar o vamos a lograr que ese niño se cure. Okey. Diana, también tú, si diagnosticaron a mi hijo con cáncer, ¿cómo puedo hablar con él acerca de eso o cómo lo puedo apoyar? O yo como familia, ¿cómo puedo apoyarlo o estar con él? Súper importante. Quimioterapia a pie de letra, o sea, si en algún momento, entendemos perfecto que, hay dolor, hay piquetes, hay vómitos, hay pérdida de cabello, se nos empiezan a romper las uñas. Entonces, lo más importante, considero yo, es hablarle a él, dependiendo la edad. Si es un adolescente, muy probablemente lo va a entender mejor, pero si es un niño pequeño, de manera, con caricaturas o de una manera pues no puedo decir divertida, pero tal vez animada, decirle lo que está pasando en su cuerpo. Creo que es bien importante que ellos estén enterados de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque ellos son los que finalmente van a tener esos piquetes, los que van a tener ese vómito, los que no van a querer comer. También es importante que logremos identificar que ya no van a ser esos niños sanos que con un resfriado le doy paracetamol y se quedan en casa, no, este es un niño, inmunosuprimido, un niño que necesitamos casi, casi estarlo vigilando con lupa, porque en cualquier pico de fiebre yo tengo que correr al hospital. Yo tengo que tener mucho cuidado con la alimentación, que sea una alimentación que se dé en casa, porque cualquier infección para él puede ser catastrófica, incluso llevarlo a la muerte. Entonces, súper importante. Yo sé que
cuando nos dan este tipo de diagnóstico, pues es un cambio de vida radical para la familia y para el paciente, pero tenemos casos y ahora de verdad que nos da gusto decirlo, pero tenemos casos que han logrado la curación y cada vez son más. ¿Algo más que quieres agregar? Sí, sobre todo, no mentirle a los niños. Los niños son súper inteligentes y ellos ya saben que algo está pasando con su cuerpo desde antes que se llegue al diagnóstico. Y pues nada más a manera de ejemplo, que los niños son súper receptivos. Tuve un paciente que tenía 4 años de edad cuando se diagnosticó con leucemia aguda linfoblástica y los papás no hallaban cómo decirle. Entonces, con mi psicóloga que me apoyaba en ese momento, cuando hablamos con los padres y la mamá me dijo, por favor, hable con el niño. Yo, bueno, está bien. Ujú, Entonces, con la psicóloga ideamos un jueguito. Le dibujé un gusano. Le dije, mira, ahorita vamos a empezar aquí en la cabeza del gusano. ujú. Cuando llegues a la cola es que ya acabamos. Y cada vez que vayamos avanzando, yo te voy a decir que pintes un color. Bueno, me dijo el niño. Y sí, iba pintando un color y siempre me decía, ¿y cuándo voy a llegar aquí a la cola? No, es Ajá. que te falta pintar todo esto, ¿no? Y entonces él se animaba y llegaba a la consulta para seguir pintando su gusano. Ay, chulo. Y de esta forma él se animaba, la familia se animaba al ver que el niño era el primero que decía, oigan, llévenme a mi quimioterapia porque quiero llegar a la cola del Ujú, gusano. Entonces, Ujú. hay diversas formas y algo muy importante, papás, apoyen a sus hijos. Sé que es un diagnóstico catastrófico, quieren llorar, quieren gritar, quieren preguntar por qué, pero el niño siempre los va a voltear a ver a ustedes. Y si ustedes en el momento en que él los voltea a ver están tranquilos, o pueden llorar en secreto, ujú. gritar, desahogarse con sus familiares, pero frente a su hijo, estar tranquilos y adelante, ¿no? Sí, porque los Sí, niños sienten todo, ¿no? así es. Pero, y tú misma lo mencionaste, o sea, yo creo que también es importante el apoyo de terapia, ¿no? De psicología, tanto para los niños como para los padres. Sí, realmente cuando tenemos un diagnóstico de estos, se involucra todo mundo, o sea, se involucra el oncólogo, el pediatra, se involucra el cirujano, si en una y mil maneras, porque si es un sólido, pues muy probablemente va a ser una cirugía, pero si es una leucemia también va a necesitar del cirujano en algún momento. Se involucra la nutrióloga, la psicóloga, hay 2 psiquiatras, entonces, hay varias complicaciones que se van presentando durante la quimioterapia que muy probablemente van a necesitar un seguimiento por gastroenterología, por inmunología y alguien que siempre va a la par de nosotros son los cardiólogos, los audiólogos, que desafortunadamente todavía seguimos utilizando quimioterapias que no son selectivas a destruir la célula enferma, también destruyen otras células que no deberían de irse y que a veces por eso vemos pérdida de cabello, por eso vemos que las uñas se les empieza a romper, por eso vemos alteraciones en la pancita y estas quimios a la larga pueden originar daño cardíaco, alteraciones auditivas e incluso daño renal y es por eso que estos especialistas siempre nos acompañan en el seguimiento de un niño con cáncer. Ok. ¿Algún tipo de alimentación especial que requieran? Ya dijimos que en casa, pero ¿necesitan algún tipo de alimentación especial o algo que deban evitar o demás? Ok, creo que es más fácil empezar por lo que deben de evitar. Ajá. Bueno, no, la alimentación debe de ser balanceada, nos apoyamos en nutrición, agua pura, sus 8 vasos de agua al día pura. Deben de llevar una dieta balanceada en base a proteínas. Siempre nos preguntan, ¿puede comer carne de res? Sí, puede comer carne de res, puede comer pollo, Ajá. sí, puede comer Puerco, puerco bien ajá, cocido, ajá, sí, sin tanta grasa, sí, porque hay carne magra de puerco ajá, también, claro. parte selectiva. Pueden comer frutas y verduras adecuadamente desinfectadas en casa, eso es muy importante, pero sí Okey. las pueden consumir, salvo en los periodos en que venga en evaluación con nosotros, en que si su sistema de defensas está muy bajo, entonces ya le indicaremos la dieta especial que deberá llevar, pero esto es dentro de una hospitalización, ¿no? Pero en casa, ensaladas, frutas, legumbres, pueden comer arroz. ¿Qué es lo que no pueden comer? Pues ya sabemos, ¿no? La conocida como comida La chatarra, fast ¿no? food, ¿no? Sí, la fast food, eso no, pizzas, hamburguesas,
papas fritas, porque finalmente incrementamos el aporte de grasas, de carbohidratos que no necesitan estos niños. Y hay algunas quimioterapias que pueden provocar un desequilibrio en el metabolismo de los azúcares. Entonces, entre menos cosas, cargas le demos a ese páncreas, a ese hígado, mientras estamos luchando contra la enfermedad, es mejor. Y nada de herbolaria desconocida, ¿no? Como los productos milagros, así que me ha tocado niños que les dan en su casa porque les venden que es sano y luego llegan con su falla hepática y aparte cáncer, pues sí. Muchas veces todos estos productos herbolarios no tienen el aval de la COFEPRIS, ni siquiera de la FDA de Estados Unidos, y desconocemos realmente las cantidades de fármacos que puedan tener en ellos. Entonces, no recomendamos los productos milagros porque también pueden interferir con la quimioterapia y ustedes desconocer eso. Y en lugar de tener el efecto bueno que ustedes esperan o que la mercadotecnia les dice, te va a curar el cáncer, etcétera, etcétera, pues puede tener el efecto contrario. Entonces, no, aquí sí les recomendamos que acudan con sus oncólogos pediatras expertos y que sigan nuestras indicaciones para llevar a un buen fin el tratamiento de su hijo. Sale. Otra pregunta, doctora Diana. Si a mi hijo, a mi familiar está diagnosticado, ¿necesita un hospital especial o cualquier tipo de hospital puede tratarlo? Sí, necesitamos un hospital de tercer nivel, nosotros le llamamos así porque, como te comenté, necesitamos casi todas las especialidades, necesitamos una terapia intensiva porque este niño probablemente en algún momento tenga una infección muy severa que requiera manejo en terapia intensiva. En nuestro estado, el único hospital que atiende pacientes con cáncer en edad pediátrica es el Hospital de Especialidades Pediátricas, que cuenta con todos los insumos, que cuenta con todos los especialistas para poder llevar a cabo este tipo de tratamientos. Pero lleva un proceso, ¿no? No pueden llegar así y decir, mi hijo Mm, tiene cáncer. no, exactamente como te decíamos, es importante que lo vea un médico pediatra y que él al revisarlo pueda hacer una sospecha diagnóstica y con eso enviar una referencia, que si bien las condiciones del niño pues no son tan óptimas, no vamos a perder tiempo buscando un pediatra, ¿no? Entonces, si hay un servicio de urgencias donde pueden estabilizar al niño y si es cerca de su comunidad, hacen la referencia al hospital o si viven en sitios muy cercanos, pues llevarlo de manera directa a este centro. Yo creo que en generalidades eso es lo más importante referente a oncología o a cáncer en niños y adolescentes principalmente. ¿Algún consejo extra que quieran dar? ¿Algún caso bonito, así como el que platicaste? Antes de hablar del caso bonito, vamos a hablar de otro punto que también es muy importante. Los dolores de cabeza en los niños entre menores de 10 años o entre 0 y 5 años de edad pueden también ser señal de un tumor cerebral. Entonces, no cualquier dolor de cabeza, ¿no? Porque si no, pues cualquier dolor de cabeza sería, ¿no? Es un dolor de cabeza que va acompañado de vómitos en la mañana, sin que haya ingerido él algún alimento o tenga alguna infección gastrointestinal, o que ustedes empiecen a notar que el niño tiene pérdida de equilibrio al momento de caminar, o Camina que le borracho. cuesta trabajo agarrar el juguete, le tiembla la mano, ¿sí? O que empieza con datos de alteraciones a nivel facial, ese niño requiere una valoración por un pediatra para que se haga un estudio de imagen a nivel intracraneal, una tomografía, una resonancia y poder evaluar si el niño está cursando con un tumor intracraneal, que es otra de las causas importantes que vemos en el hospital que llegan. Ahora, hablando de historias de éxito, lo bonito. Ujú. Sí, nosotros en los meses de febrero y septiembre, y aquí me gustaría que la doctora Diana lo comente, se tiene el toque de campana. El toque de campana es para aquellos pacientes supervivientes de cáncer que ya han cumplido 5 años de vigilancia y en las que no hemos notado nosotros ni detectado que la enfermedad haya regresado. Entonces, nosotros tenemos varias historias de éxito. Yo tengo pacientes de Los Altos, de San Cristóbal, de San Juan Chamula, que han tocado campana Ay, qué y ahorita bonito. su preocupación ya es casarse y tener hijos. Ay, qué bueno. Y también tengo historias de pacientes que ya están en la universidad,
¿no? Entonces, sí son historias muy padres de lucha, de que han pasado por varios caminos los padres y los niños, pero que han llegado a buen fin. Y la doctora Diana también tiene sus historias de éxito. Yo no voy a hablar de mis historias de éxito, yo voy a hablar de mis niños que se fueron. La verdad es de que también son importantes. También son importantes. La verdad es de que siempre nos dejan una huella en el alma y en el corazón. Digo, hay otros que se curaron y como te repito, qué bueno que el cáncer cada vez está siendo más estudiado y hemos avanzado, pero hay niños como Nicté, hay niños como Daniela, hay niños como Valesca, que no, yo digo que nunca perdemos una batalla con el cáncer. Hay quimioterapias que tal vez no nos van a salvar vidas, pero van a haber quimioterapias que nos van a dar esa oportunidad de que mamá, papá, niño logren despedirse, puedan hacer esa última comida, puedan ir a ese último viaje y la verdad que con eso nosotros siento que ya ganamos. El cáncer nunca nos venció, siempre y cuando logremos diagnosticarlo, siempre y cuando podamos darle ese estado de confort a nuestros pacientes y que puedan tener una muerte digna, una muerte sin dolor, que pues ningún niño merece tener dolor. Muy bien. Pues muchas gracias a ambas porque vinieron. Muchas gracias por las historias, por las anécdotas, por todo esto. Y cualquier duda que tengan, si les gustan anotar, yo se las hago llegar a las doctoras. Ellas están dispuestas, quieran o no, a responderlas. Y gracias. Gracias. Gracias a ti por invitarnos.